Sin duda alguna, la exploración es una de las experiencias más emocionantes que alguien pueda vivir. El hecho de adentrarse a lugares poco accesibles genera en las personas una sensación de adrenalina que casi nada puede igualar. Pero cuando el amor por la exploración se une a la pasión por lo paranormal, las cosas se vuelven mucho más oscuras y prácticamente nunca terminan bien. Por eso, en Viral Top, llegaremos hasta algunos de los lugares más aterradores del mundo y conoceremos 3 oscuros casos de personas que desaparecieron en lugares malditos. Iniciemos este recorrido llegando a lo profundo de la ciudad ucraniana de Odessa, en donde se ubican una de las catacumbas más misteriosas del mundo. Con un estimado de 2.500 kilómetros de extensión y una vasta historia que la ha hecho protagonista de varios de los periodos más importantes en la historia de la humanidad, comenzando desde la época colonial de los romanos, cuando el lugar comenzó a ser formado debido a la extracción de piedra caliza que se utilizaba en aquella época para realizar las vías de la región, y finalizando su periodo de utilidad en los días en que el ejército soviético ocupó la ciudad y tomó las catacumbas como almacén de armamento. Pero sin lugar a dudas, los días más oscuros de las catacumbas se vivieron durante la ocupación de la Alemania nazi, tiempos en los cuales las catacumbas vieron sus recovecos repletos de cadáveres de judíos y además de personas que resultaban incómodas para el Tercer Reich. En fin, como lo dijimos, la historia de estas catacumbas es antigua y tristemente llena de momentos oscuros, cuyas tragedias dejaron para siempre una mella energética en todo el lugar, convirtiéndolo en lo que muchos piensan es el lugar más embrujado de toda Ucrania. Por lo mismo, no resulta extraño que muchas personas quieran explorar estas catacumbas continuamente y experimentar en persona las muchas manifestaciones paranormales que ocurren allí. Sin embargo, esto no es posible legalmente, ya que las autoridades, debido a su tamaño y su peligrosidad, han prohibido el ingreso al lugar y mantienen constante vigilancia para que nadie entre allí a engrosar los restos que reposan en su oscuridad. No obstante, precisamente debido a su enorme tamaño, es prácticamente imposible vigilar todas las entradas a las catacumbas, ya que existe una cantidad indeterminada de pasadizos ocultos que conducen a ellas, y precisamente uno de esos pasadizos fue utilizado por 3 jóvenes en el año 2005 para ingresar al lugar y protagonizar la anécdota paranormal más reciente que se haya registrado en sus pasillos. Andrei, Dmitry y Masha eran 3 jóvenes habitantes de Odessa que soñaban con lograr ingresar a las catacumbas. Tras mucho planearlo, una noche decidieron hacerlo y para esto utilizaron un pasillo oculto en una casa abandonada a las afueras de la ciudad. El recorrido comenzó y tras pocos minutos allí, los jóvenes experimentaron situaciones extrañas. Sonidos de pasos, gritos guturales provenientes de lo profundo de las catacumbas e incluso el avistamiento de sombras que veían de reojo. Por todo esto, Masha les dijo a sus compañeros que quería salir ya, que estaba demasiado asustada y que desde que entró sintió que alguien estaba caminando muy cerca de ella. Andrei y Dmitry no le prestaron atención, solo le respondieron que si quería salir era libre de hacerlo, pero que ellos llegarían tan profundo como les fuera posible. Varios metros después, los chicos notaron que Masha ya no estaba con ellos, así que, asumiendo que la joven había decidido devolverse, continuaron con su recorrido y luego de un rato se dirigieron de nuevo a la salida. Al salir, Masha no los estaba esperando allí, así que pensaron que se había ido a su casa, quizás enojada por lo sucedido. Pero al día siguiente, se enteraron que la joven nunca llegó a su hogar y nadie tenía idea sobre su paradero.
El reporte sobre la desaparición de Masha se dio y de inmediato las autoridades de la ciudad iniciaron las labores de búsqueda. Sin embargo, todos los agentes se negaron rotundamente a ingresar a las catacumbas a buscar a la joven, pues temían profundamente a aquel lugar. La familia de Masha utilizó todos los recursos que tuvieron al alcance para obligar a las autoridades a inspeccionar las catacumbas, pero según la ley, allí los agentes estatales no están obligados a ingresar a un lugar si no desean hacerlo. El tiempo fue pasando y las autoridades seguían negándose a ingresar a las catacumbas, hasta que en el año 2009 un grupo de exploradores urbanos decidió probar suerte allí y ver si lograban encontrar algo sobre la joven. El grupo ingresó por el mismo pasadizo que 4 años antes habían utilizado Masha y sus amigos y comenzaron su recorrido. Tras algunas horas, increíblemente su búsqueda obtuvo resultado, pues se toparon en el camino con el cuerpo de la joven, cuyo rostro había quedado con una expresión de horror que los dejó traumatizados para siempre. Inexplicablemente, el cuerpo de la joven estaba fresco, lucía como si tan solo hubiera muerto algunas horas atrás. Y aún así, con el reporte del hallazgo de aquel cadáver, las autoridades siguieron negándose a ingresar a las catacumbas y los jóvenes que la encontraron debieron pagar una cuantiosa multa por haber ingresado a un lugar prohibido. Finalmente, el caso se cerró así. La familia quedó completamente devastada y con la sensación latente de que si las autoridades hubieran buscado en las catacumbas a tiempo, quizá la joven hubiera podido ser rescatada con vida. Aún así, este caso solo deja enigmas inquietantes. ¿Cómo es que la joven fue encontrada en perfecto estado de conservación después de 4 años desaparecida? ¿Por qué las autoridades se negaron tan rotundamente a ingresar al lugar? ¿Allí habrá algo que las autoridades saben y no quieren hacer público? Pues las respuestas a estos interrogantes probablemente permanezcan ocultas en la oscuridad de los pasillos de aquellas catacumbas por muchísimos años más. Ahora viajemos hasta el distrito de Jaisalmer en la India, en donde encontramos uno de los más célebres y temidos pueblos fantasmas del mundo. Kuldara es un paraje en ruinas que adorna el desértico panorama de la zona, sobreviviendo al paso del tiempo y manteniéndose como recordatorio constante de una de las leyendas que más han aterrorizado a las poblaciones que se ubican en sus cercanías. De su historia ya hemos hablado anteriormente en el canal, pero haciendo un pequeño resumen, la leyenda cuenta que hace al menos 200 años una enorme cantidad de pobladores brahmanes llegaron desde Paliwal y tomaron aquel lugar como su residencia. El jefe de estado de Jaisalmer permitió que los pobladores se asentaran en el lugar a cambio de unos impuestos razonables y por muchos años la población se desarrolló con normalidad. De un momento a otro, el jefe de estado se obsesionó con la hija menor de uno de los aldeanos y quiso llevársela a la fuerza, pero todos los pobladores lo impidieron, desatando la furia de aquel hombre. Ofendido, declaró que iría a traer a su ejército para regresar y llevarse a la joven a la fuerza, así que los pobladores decidieron abandonar aquellas tierras de inmediato, no sin antes expulsar una fuerte maldición que dejaron inscrita en las paredes de una de las casas de la población. A partir de aquel momento, no solo la maldición se apoderó del terreno y de todos aquellos que quisieron habitarlo después, sino que una serie de entidades fantasmales comenzaron a hacer presencia, atormentando a todos quienes pasaban por allí y aterrando a quienes en las noches lograban oír los gritos que salían del interior de las propiedades abandonadas. Durante todo este tiempo, cientos y cientos de personas han desaparecido misteriosamente en Kuldara, e incluso lo han hecho personas que no ingresaron allí, pero sí transitaron por sus cercanías.
Esto ha hecho que la población poco a poco haya quedado relegada de la sociedad y llegar a la población resulta bastante complicado. No obstante, muchos exploradores continúan llegando a la población, ya sea atraídos por el valor histórico que tiene o por la reputación del lugar maldito que ha ido ganando cada vez más. Muchos de ellos regresan contando historias escalofriantes sobre las manifestaciones que vieron durante su visita, pero muchos otros ni siquiera vuelven a ser vistos. Las desapariciones más recientes ocurrieron en el año 2019, cuando Kiran, Samir y Mohamed, 3 amigos habitantes del Cairo, decidieron viajar hasta la recóndita población. Los hombres nunca volvieron a ser vistos y sus familias viajaron hasta el distrito de Jaisalmer para acompañar a las autoridades en su búsqueda. Según se descubrió, la última vez que los hombres fueron vistos fue en Mondri, una población muy cercana a Kuldara. Allí, los hombres se hospedaron en un hostal, hablaron con algunos pobladores sobre sus planes de visitar el pueblo abandonado y la mañana siguiente salieron rumbo a su destino a muy tempranas horas de la mañana, ya que no querían que la noche los tomara por sorpresa. El auto de Samir, en donde los amigos viajaron, apareció abandonado a un lado de las vías que dan acceso a la población abandonada, pero de ellos no se encontró pista alguna. Hasta la actualidad, su búsqueda permanece activa, pero entre más pasan los años, más se desvanecen las esperanzas de volver a encontrarlos y más se fortalecen las creencias de que ahora los 3 amigos son 3 almas más de las muchas que vagan eternamente por las abandonadas calles de la población. La ciudad de las luces, la ciudad del amor o la ciudad bohemia. Lo más probable es que cualquiera de estos calificativos lleve tu mente de inmediato a un solo lugar: París. La capital francesa ha sido desde siempre un ícono de la modernidad, del romanticismo y cómo estos dos conceptos logran entrelazarse en un solo lugar. Pero si eres amante de lo paranormal, quizá estos calificativos no sean los primeros en los que piensas al escuchar París, pues probablemente tus pensamientos se vayan a las profundidades de la ciudad, en donde se ubica el que muchos consideran como el lugar más misterioso del mundo. De las catacumbas de París hay poco que decir, pues muy probablemente ya conozcas toda su historia. Es más, probablemente también ya sepas el caso de desaparición que viene a continuación, pero tal vez seas de aquellos que piensan que todo se trata solo de un mito urbano sin fundamento. Sin embargo, por increíble que parezca, debemos contarte que se trata de un caso absolutamente real, corroborado por las autoridades parisinas y considerado por todos como el mayor misterio de los muchos que se ocultan en las profundidades de aquel enigmático lugar. Por supuesto, nos referimos al famoso y casi mítico video encontrado en lo profundo de las catacumbas, que muestra los últimos minutos de un hombre cuya identidad nadie conoce, pero cuyo destino todos podemos intuir. El video fue encontrado por un grupo de exploradores que se encontraban recorriendo algunos de los más alejados rincones de las catacumbas. Se piensa que se grabó en algún punto a comienzos de la década de los 90 y desde su descubrimiento ha puesto a muchos a pensar en las más oscuras vivencias que la imaginación pueda crear. El video muestra los últimos minutos del recorrido que un hombre estaba realizando en una de las zonas prohibidas de las catacumbas antes de salir huyendo aterrado de algo que no se logra ver, pero sí logra escucharse. Es prudente asumir que si aquel hombre se encontraba solo, en lo profundo de uno de los lugares más escalofriantes del mundo, probablemente tuviera nervios de acero.
Así que, ¿qué pudo haber visto que lo aterrara así? ¿Cuál era su identidad, su procedencia y qué lo llevó a internarse a los rincones más alejados de las catacumbas? Sin duda, si el hombre hubiera logrado salir de allí, ya hubiera reclamado sus derechos como propietario de aquella grabación y hubiera contado qué fue lo que atestiguó. Pero hasta ahora, 23 años después de haber descubierto la grabación, nadie sabe de quién se trata. Así que probablemente los restos de aquel hombre, víctima de lo desconocido, ahora reposen eternamente en la más profunda oscuridad, llevándose para siempre el misterio de qué fue lo que vio aquellos últimos instantes. Y eso es todo por ahora, amigos. Muchas gracias por ver el video y apoyarnos. Si lo disfrutaste, por favor no olvides darle like y suscribirte. También es importante darle a la campanita, ya que así recibirás las notificaciones cada vez que subamos contenido. Si quieres y puedes apoyarnos de una forma más directa, no olvides unirte a la familia de miembros del canal y comenzar a disfrutar de beneficios únicos que incluyen publicaciones y series exclusivas, además de muchas ventajas que te harán vivir el terror de una forma mucho más inmersiva. Te invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram, pues en ellas podrás encontrar contenido completamente exclusivo. Igualmente, encontrarás los links directos abajo en la descripción. Así que nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Hasta pronto.